buenas a todos, gente, soy un hijo del capitalismo y hoy os traigo un vídeo increíble, uno de los mejores vídeos del canal, seguramente después de el vídeo de la FED que os hice, el vídeo de la banca tradicional, el fin de la banca tradicional, que fue muy bien acogido. Y hoy os traigo un pedazo de vídeo, encima un pedazo de vídeo que yo no he visto que nadie ha hecho. Porque hay mucha gente que habla de la FED, y si no sabéis lo que es la FED, en el canal tenéis un vídeo de la Reserva Federal. Ahora bien, mucha gente no, habla de la FED, pero nunca, por lo que sea, nunca hablan del Banco Central Europeo. Así que hoy, un hijo del capitalismo más os presenta la historia detrás de la creación del Banco Central Europeo y todo lo que con ello conlleva. Así que, dentro vídeo, y nos vamos a remontar a la Europa posguerra de la Segunda Guerra Mundial. O sea, nos encontramos con una Europa devastada y con 1.000.000 de problemas, ya que cada país tenía su propio sistema jurídico, su propio sistema económico, y cada uno iba con su padre y con su padre hacía lo que quería. Unos causaban inflación a su pueblo, otros especulaban como animales. En plan, el caso es, las economías europeas, las potencias europeas estaban en quiebra y encima estaban mega divididas. Y tras haber venido de una pedazo de guerra mundial, obviamente teníamos problemas con inflación y muchísimos otros temas. Inflación, exportación, construcción. Os recuerdo que Europa acabó en la devastación más pura. Éramos ruinas. Por eso tuvo que llegar el tío Sam a ofrecernos planes Marshall para poder levantar cabeza como Europa. Así que, lo dicho, después de todo lo que os acabo de explicar, el origen del problema, demasiadas monedas y demasiados conflictos. Si nos partimos en una Europa totalmente separada, que cada uno está con su padre y con su madre, cada uno tiene unos intereses y otros, y muchas veces estos intereses iban a chocar entre ellos, el problema fue ese. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba en ruinas. Países como Alemania, Francia o Italia necesitaban reconstruirse, pero había un problema. ¿Vale? Había un problema enorme. Inflación descontrolada, devaluaciones constantes, crisis monetarias y competencia desleal entre monedas. Es decir, entre los propios países. Yo causo inflación para potenciar equindustria, etc, etc. Por ejemplo, ¿vale? Francia devaluaba su moneda para exportar más. Que eso lo podemos ver en China de hoy en día, por cierto. Ahí como dato curioso, Alemania mantenía una moneda súper fuerte, era una reserva de valor su moneda, a comparación de la francesa, que lo que hacían era causar inflación para poder pagar todo y para poder exportar mucho más minerales, X y Z, ¿vale? Productos. Pues a cambio Alemania tenía una economía sólida y fuerte. Italia sufría una inflación caótica, ¿vale? Italia estaba en la mierda. ¿Por qué? Porque dentro del fascismo, al igual que dentro del comunismo, no existe cálculo económico. Pero oye, cada uno con su padre, con su madre, y que crea en los cuentos de hippie que quiera creer. Todos estos problemas hacían que el comercio fuera muy caótico y en general generaba tensiones entre los países, cosa que es normal. Como he dicho antes, había intereses que se chocaban entre ellos. La solución que propusieron, si Europa quería estabilidad y paz, pues necesitamos cooperación económica. Y así salió los primeros pasos para lo que hoy conocemos como la Unión Europea. Los primeros pasos, unir económicamente para evitar las guerras. En los años 50 nace en la Comunidad Europea un plan para unir tan estrechamente las economías de Europa que en caso de una guerra no nos iba a compensar. La idea era sencilla. Países que comercian juntos pues no se disparan al final. En plan, eso son cosas básicas y sencillas del comercio, de primeros de comercio. Así que, pues bueno, en ese entonces, en los años 50, aún las monedas, cada uno iba con su padre y con su madre. Cada uno tenía su propio sistema monetario y su propia moneda fiat. Ahora bien, aquí empezaron los lazos de lo que hoy conocemos como la Unión Europea. Empezaron el comercio, empezaron a llevarse bien como panitas, como pasa hoy en día. ¿Vale? Vamos a seguir.
el caos monetario de los años 70. Nos vamos a 1970. ¿Y qué pasó en 1970? En 1970 pasó una cosa histórica. Durante los años 70 el sistema monetario mundial se tambaleaba. Estamos en una pedazo de crisis. ¿Por qué? Porque Estados Unidos había abandonado el patrón oro. ¿Qué es el patrón oro? El patrón oro es cuando cada dólar estaba respaldado por una porción o por X cantidad de oro. Cosa que en 1970 lo mandaron a tomar por el culo y el dólar se respaldaba por sí mismo con otro dólar. Es decir, realmente ahí, en ese punto de la historia, la moneda fiat pasó a ser moneda basura. Porque no tenía ningún valor absoluto, a menos que el propio valor se lo pusiera el pueblo. En este caso, un dólar valía un dólar. Antiguamente, antes del 70, un dólar equivalía a X cantidad de oro. Para que entendáis hasta qué punto esto fue un cambio tocho. Igualmente, eso, cuando os haga el vídeo de la historia del oro, ya os la contaré. Pero bueno, durante los años 70 el sistema monetario se tambaleaba. Estados Unidos abandona el patrón oro. En Europa eso fue un desastre. Eso fue un coloso. O sea, eso fue una ruina. Porque muchas economías europeas ya dependían de lo que venía siendo el dólar estadounidense. En Europa eso fue un desastre porque monedas subían, bajaban, una volatilidad absurda dentro de las monedas de cada país. Porque os recuerdo que aún el euro como tal no existía. Solo había una coalición comercial europea, pero no era lo que es la Unión Europea. Las empresas sin saber a qué precios vendían, los inversores se iban a su puta casa diciendo ¿qué está pasando aquí? Todo está mega volátil y la volatilidad obviamente achanta a muchos inversores. Cosa que yo no juzgo, es verdad que yo me he criado en un mundo mega volátil, ¿no? Yo soy un criptobro nivel 300 y me suda la polla. Entonces, pues bueno, es lo que hay. Pero entiendo que con las circunstancias y con el contexto de la época, pues esto asustará a muchos inversores. Europa intenta soluciones temporales con el sistema monetario europeo, pero no es suficiente. Cada crisis dejaba una pregunta en el aire. ¿Y si tuviéramos una puta moneda, en qué momento algún puto subnormal decidió tener una putísima moneda respaldada por el aire, como el putísimo dólar que está respaldado por el aire? Pero bueno, eso ya es otro tema. Entonces, la gran idea de una unión económica a nivel europea, ¿vale? Una moneda única para toda Europa, para todo el continente europeo, surgió en los 80 y en los 90. La idea ganó muchísima fuerza y no solo era una cuestión económica, sino política y estratégica. Una moneda única significaba más comercio, más estabilidad, más poder frente a las potencias, en este caso estadounidense y otras potencias, como puede ser China, como puede ser Rusia de la época, etc, etc. Y menos guerras económicas internas, obviamente. ¿Por qué? Porque todos tenéis la misma moneda, entonces tú ya no tienes que joder la economía de tu vecino, porque ahora tu vecino y tú vais juntos, sois un pack, una corporación. Así nació lo que conocemos como la Unión Europea. Pero claro, aún había más cosas, pero había un problema que era enorme. ¿Quién controlaría esa moneda? Porque claro, ¿qué país? O sea, si somos 40 países, ¿qué país iba a ser el que llevara todas las materias económicas al régimen? Como quien dice, pues obviamente no podía ser un país, porque si se lo daban a un país, el otro país iba a protestar, y si no, otro país iba a protestar, y si no, otro iba a protestar. Porque en ese caso todo el mundo hubiera querido que les hubiera tocado a ellos. Poder causar la inflación de toda Europa es una locura. Es un robo increíble. Ahora bien, tenía que ser una institución, decidieron que tuvo que ser una institución independiente de la política. Es decir, una institución que fuera imparcial, cosa que hoy en día obviamente se han hecho una paja y se han corrido en el techo, o sea, no tiene puto sentido. Pero bueno, así es como nació el Banco Central Europeo. Nació de la necesidad de evolucionar como Europa tras una Europa en la mierda, tras muchísimos años de volatilidad en Europa, de comercios que se iban a la mierda, plan, una Europa devastada.
obviamente. Entonces, como solución a esa Europa devastada y a todos los problemas internos entre los países europeos, decidieron crear un banco que fuera independiente a las políticas regionales de cada país y acabaron haciendo lo que es el Banco Central Europeo, emisor del euro, ¿vale? Nos volvemos a 1992. En este caso vamos a hablar sobre el Tratado de Maastricht. El punto donde ya no había retorno, donde ya sí o sí todo se iba a llevar a cabo. Los países europeos firman el Tratado de Maastricht. El tratado establece la creación del euro en 1992, las reglas para entrar a la unión monetaria, es decir, los requisitos para poder solicitar unirte a la Unión Europea y lo más importante, la creación de un banco central común, el Banco Central Europeo. El BCE tendría un objetivo claro, mantener la estabilidad de precios, es decir, controlar la inflación, una cosa que hoy en día se lo pasan por los huevos, pero eso es otra historia. Eso ya sabéis que tenemos un vídeo en el canal también hablando de la Reserva Federal, hablando sobre la inflación y por qué coño nos jode tanto la putísima inflación, porque es un robo instaurado, metido en la sociedad a pelo y encima te lo meten por el culo como un puño y tú no te das cuenta porque no te paras a pensarlo, pero yo me paro a pensarlo y digo, me cago en mi puta madre. Así es lo que os digo. Pero bueno, nada de financiar gobiernos, nada de imprimir dinero por presión política, un banco central independiente era lo que se buscaba. Cosa que dista mucho de la realidad. Pero eso es otro tema ya, porque otra cosa es, podría hacer un vídeo fácilmente de la decadencia de los bancos centrales mundiales. Y os puedo poner 1000 ejemplos. Pero bueno, eso es otra historia de otro calibre para otro vídeo, que ya sabéis que tengo que ir haciendo contenido, hombre. Que me vean más o me vean menos, me es indiferente. Si yo digo esto para quedarme a gusto, para aportar mi cachito de arena y me la pela a los demás. Así que lo digo. Nace el Banco Central Europeo. En 1998 el Banco Central Europeo se crea oficialmente con sede en Alemania, Frankfurt. Un año después, en el 99, el euro nace, aunque solo de forma digital y contable. Y en 2002 ocurre el momento histórico. Los billetes y las monedas en euros entran en circulación. En 2002 fue cuando el euro empezó a arrasar todas las economías, cuando todas las economías convirtieron de su moneda tradicional, de su moneda de toda la vida histórica, a la fusión económica dentro de la Unión Europea. Entonces, un tsunami de euros barrió Europa. Vale. Millones de europeos despiertan usando la misma moneda por primera vez y se dan cuenta de que realmente haber fusionado las economías no es tan malo. Lo que no sabían es que muchos años después iba a ser un gran error en muchos matices. ¿Por qué? Porque el ser humano es retrasado y no tiene cura. Eso es así. 8 tenía mucha razón en esa fucking saga. Y tendría que hacer una versión políticos, hijo puta. Pero bueno, eso es otra historia. Un banco central diferente a todos. El banco central no es como otros bancos centrales. No responde a un solo país. No obedece directamente a políticos y su prioridad absoluta es la inflación. Esto ha generado muchísimas polémicas. Por ejemplo, durante la crisis del 2008, en la crisis del euro, durante la pandemia, que hemos visto causar que le metían como un animal a la fucking inflación. Y la inflación se ha ido a tomar por el culo y tu vida es más cara. Pero la tuya y la mía. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer si somos simples peones en un juego de ajedrez que ni tú ni yo vamos a importar nunca? Por eso saqué este canal, para poder aprovechar el bug de la sociedad. Y así lo estamos haciendo, chiquitillos. Pero bueno, sigamos. Durante la crisis del 2008, la crisis del euro y durante la pandemia, algunos decían que el Banco Central Europeo salvó Europa, cosa que yo personalmente pues no lo creo. Yo personalmente no lo creo, al menos la Europa de hoy en día es una Europa que va contra el suelo y en decadencia completamente. En temas migratorios y en 1000 millones de temas económicos, migratorios, y mira que aún así somos potencia, pero no tenemos industria realmente, prácticamente. O sea, tú miras a España, ¿qué industria tiene España? Por poneros un ejemplo. ¿Qué industria tiene Finlandia? Pues no tienen casi industria. Somos países hoy en día que sobre todo vivimos del comercio y de la importación de bienes de otros países mucho más baratos. Así que es lo que hay. Sin el Banco Central Europeo, el euro obviamente pues no existiría. Es un dato que obviamente todo el mundo sabemos. No sé ni por qué lo he apuntado en el resumen, para seros sincero. Entonces, la conclusión a la que vamos a llegar. ¿Por qué se creó realmente el Banco Central Europeo? Para intentar
cuidar la inflación, para unir economías emergentes europeas, para evitar choques y confrontaciones entre intereses de la misma región de Europa, entre diferentes países europeos, y para poder custodiar su propia moneda de curso legal a nivel internacional, que sea una moneda sólida y que la respalden un montón de países. Es decir, una moneda fuerte. O al menos es lo que se pretendía, que hoy en día aún así es más fuerte que el dólar, obviamente. Pero yo personalmente creo que la mafia de Bruselas y el Banco Central Europeo y su puta madre son una panda de usureros. Y así me voy a quedar hasta el día que vea que no le meten inflación. Porque sí, a mí personalmente la inflación pues me interesa, ¿no? Porque hace que mis activos suban de valor. Pero realmente no me interesa ver que a mis padres, a mi hermana, a mis amigos, cada vez les resulte más caro adquirir una vivienda. Cada vez les resulte más caro el nivel de vida, un nivel de vida básico. ¿Por qué? Porque son unos putísimos canallas, la putísima nueva burguesía, pero eso es para otro vídeo. Ya os hablaré de otro vídeo donde la nueva burguesía, la política. Pero bueno, ya hemos acabado el vídeo. Espero que os haya gustado la historia del Banco Central Europeo. El por qué salió, por qué surgió, de dónde vino, en plan, qué se firmó, dónde está la sede y en qué se basa. Un vídeo bastante completo, es el vídeo más largo en el canal, después del de la Reserva Federal. Así que espero que le reventéis a like, y si no lo ve nadie, pues me da igual. Así que un saludo, hijos del capitalismo, y nos vamos a robar liquidez de los mercados. ¡Augur!